Muy bien. ¿Listos? Sí, muy bien. A manera de repaso, bien rápido, en esencia, la carta de Romanos es una carta que trata de ¿qué cosa? Del Evangelio. Habla del Evangelio. En pocas palabras, la carta de Romanos es el mayor documento, fíjate bien esto, que haya en el mundo acerca de la salvación. Es un documento completo, increíble, inspirado por el Espíritu Santo. Veíamos que el Evangelio no es una serie de consejos a seguir. El Evangelio es un anuncio. El Evangelio es una declaración. No sé si me baja un poquito, esta luz del mero centro me está encandilando. El Evangelio no es un consejo a seguir, es una noticia. El Evangelio es una noticia que proclama que Cristo venció. Cristo venció sobre Satanás y Él nos ha dado una nueva esperanza. Romanos 1:16. Pablo hablando, yo me imagino apasionado, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios. Entonces, ¿dónde se ve el poder de Dios que cambia y transforma vidas? Es en el Evangelio, es a través del Evangelio. Entonces veíamos la semana pasada, el Evangelio no es un concepto, no es una filosofía. El Evangelio son las palabras y el poder unidos. Es la palabra de Dios, el poder de Dios, es un combo perfecto del poder de Dios. El poder del Evangelio se ve en su habilidad para transformar radicalmente las mentes, los corazones, la orientación de la vida, el entendimiento de todo lo que sucede, la forma en la que personas reaccionan entre sí y mucho más. En pocas palabras, el poder del Evangelio es que cambia la vida de aquel que lo cree. Cambia completamente las expectativas de vida, el por qué vivo, para qué vivo. Cambia totalmente todo. El Evangelio, fíjate bien esto, hace lo que ningún otro poder puede: salvarnos y reconciliarnos con Dios. Pero no nada más eso, también nos garantiza un lugar en el reino de Dios para siempre. Entonces el Evangelio nos salva, nos reconcilia con Dios y nos garantiza un lugar en la eternidad con Él. ¿Está bien? Muy bien. El día de hoy vamos a ver del 18 en adelante del capítulo 1. Mira, empieza una etapa del libro de Romanos que es complicada. Es complicada no en el aspecto de que sea difícil de predicar, pero es algo que no se habla en las iglesias mucho. Es este tiempo donde Pablo pone las bases para que el Evangelio pueda realmente golpearnos. Y para que tú entiendas, te va a mostrar qué tan sucio estás sin Cristo. Desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, incluyendo todo el capítulo 3, Pablo comienza a hablar de la realidad del hombre como pecador. Entonces, amárrate los cinturones. ¿Estás listo? Muy bien. Dice el versículo 18, ahí va a aparecer. Fíjate cómo comienza. Desde que comienza, dice, porque la ira de Dios, y tú dices, ay Dios mío, ¿cómo que la ira de Dios? Pablo empieza luego y así como va. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios. Dice
Es una revelación de la ira de Dios contra toda injusticia. Pablo comienza diciendo, Dios se aira cuando ve dos cosas, impiedad e injusticia. En pocas palabras está diciendo, lo que el pecado del hombre provoca en Dios es ira. Y tú dices, pero Dios es un Dios de amor. ¿Cómo ira? Pablo, antes de hablar de la gracia salvadora, comienza con la realidad de todo ser humano. Eso te incluye a ti y eso me incluye a mí. Es el hecho universal de que el hombre es pecador. No un poquito pecador. El hombre es pecador. Cada hombre que ha pisado, a excepción de Jesucristo, es pecador. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que el mundo entero, incluidos tú y yo, somos culpables delante de Dios y necesitamos de la justicia de Dios. Fíjate bien esto. Para que tú entiendas que necesitas la justicia de Dios sobre tu vida, tú necesitas entender el juicio de Dios. Tú necesitas entender tu culpabilidad delante de Dios. Nadie en esta vida que no ha sido juzgado y declarado culpable va a entender esto tanto como esa persona. Yo quiero que te imagines una persona que va delante de un juez y el juez le dice, usted es culpable y merece morir y no lo quiero ni ver, llévenselo. En ese momento esa persona entiende, soy culpable de lo que hice y necesito la justicia de alguien más para yo poder seguir viviendo. Fíjate bien esto, Pablo no quiere convencer a nadie de su pecado o comprobar el pecado. Él no piensa diciéndole, mira, es que de verdad somos pecadores. Pablo simplemente expuso el hecho de que el hombre es pecador. El hombre es pecador. Pablo no solamente mostró que hay una relación entre una revelación de la justicia de Dios, sino que también hay una revelación de la ira. La justicia de Dios nos da acceso al Padre, nos perdona y hay una revelación de la justicia de Dios sobre nosotros. Pero también Pablo, antes de revelar cómo Dios nos justifica, comienza a decirnos por qué necesitamos ser justificados. Y es algo que todo creyente tiene que entender, porque si no, no va a apreciar el valor del evangelio. Tenemos que abrazar esto. Si quieres, fíjate, ahí va a aparecer esta frase, si quieres entender realmente lo que es la salvación, es necesario que sepas cuán malo es el pecado. Es más, yo le cambiaría ahí, es tu pecado, es mi pecado. Para entender la grandeza de la salvación necesitamos entender la grandeza de nuestro pecado. Por eso Pablo comienza diciendo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Si no entiendes o no crees en la ira de Dios, el evangelio no te va a impactar. Si no crees en la ira de Dios, el evangelio no te va a fortalecer. Si no crees en la ira de Dios, el evangelio no te va a conmover. Si no crees en la ira de Dios, por tu pecado es tan sencillo como que tú crees que no necesitas que Dios te perdone. Y ese es el gran problema. Yo les decía en el discipulado de los hombres el lunes,
Hay tanto problema de tantas oraciones hechas a la ligera. Señor, te acepto en mi corazón. Amén. Y creemos que por decir o repetir una oración somos salvos. No somos salvos por repetir una oración. Somos salvos cuando entendemos que soy pecador y necesito que alguien me perdone, que el Rey de Reyes me perdone. Porque si no, ahorita vamos a ver qué pasa. Vamos a hablar un poquito de la ira de Dios. ¿Está bien? Vamos a ver. Este párrafo de Pablo, donde comienza diciendo de la ira de Dios, lo escribió Pablo en una manera como si fuera una sentencia judicial. Eso dicen los estudiosos. Parece una sentencia final de culpabilidad en un juzgado. ¿Qué es esto? Está diciendo, eres pecador y este es tu castigo. Mereces la ira de Dios. Así fue escrito por Pablo. Mira, pónganme el siguiente, esa imagen. Debemos entender esta realidad. En el Evangelio se revela la justicia de Dios para salvación. Veíamos eso la semana pasada. Yo quiero que te imagines el círculo grande, incluye el mundo entero. El mundo entero vive bajo dos realidades. Y esto es claro en el libro de Romanos y otros versículos de la Biblia. El mundo entero vive en dos realidades. Vive en la ira de Dios o en la justicia de Dios. No hay otro lugar donde vivimos. Tú que estás aquí sentado escuchándome, ¿tú vives bajo la ira de Dios o bajo la justicia que te da Dios? No hay otra manera. No me refiero a la justicia de Dios, me refiero a la justicia que Dios nos da. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo murió por nosotros y ahora el Padre nos ve a Cristo. Entonces estamos justificados por Cristo. Entonces o estás bajo la ira o estás justificado. En el Evangelio se revela la ira, la justicia de Dios que nos salva. Y fuera del Evangelio solo se revela la ira de Dios. ¿A qué se refiere con la ira? Vamos a tratar de entender qué es la ira. La ira es una emoción, es una pasión del alma que te mueve a indignación, a enojo, a rabia. La ira es esta emoción que todos hemos sentido. Te provoca a actuar, di conmigo actuar, en base a esa emoción. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién aquí ha hecho una tontería en base a un momento de ira? Levante su mano. Muy bien. Todos, ¿verdad? Entonces sí entendemos lo que es la ira. Ahora, voy a hacer otra pregunta. ¿Habrá algunas veces que sientes ira pero no actúas? ¿Verdad que también? Porque, fíjate bien esto. El problema de traducir la Biblia es que muchas veces hay palabras que pudieran significar lo mismo, pero tienen significados distintos. La palabra que vemos comúnmente traducida como ira en la Biblia realmente son dos palabras en el griego. La primera es una ira que se siente, pero no actúas. Y la segunda es una ira que sientes y te lleva a actuar. La primera es una ira que tú te enojas, te sacan los pelos, pero hacia adentro. ¿Sí? ¿Sí saben a lo que me refiero? La segundo tipo de ira es esta ira que lleva una acción. Y en lo que estuve estudiando, puedes darte cuenta que la ira que refleja aquí Romanos 1:18 es la ira que actúa. Entonces está diciendo, cuando
la injusticia. Hay dos cosas que provocan en Dios: que Él se aire y que las personas vivan la ira de Dios. La palabra en griego utilizada en este verso no es ira como un sentimiento interno. Es la palabra orge, que quiere decir manifestación, acción del furor de Dios. Entonces está diciendo que hay algo que provoca el furor de Dios sobre su creación. Pablo no dice que esta ira será revelada en un futuro. Pónganme el versículo, el 18. No dice la ira de Dios va a llegar después. No, dice la ira de Dios se revela. Está en un tiempo que dice que constantemente se está revelando. Entonces Pablo está diciendo: el mundo vive bajo la ira de Dios. Es duro, pero esa es la realidad presente. Lo podemos ver ahora mismo. El mundo, vivimos en un mundo lleno de problemas, lleno de situaciones donde hay odio, hay asesinato, hay muerte. Hay una ceguera espiritual que no permite que un discurso de amor como el de Cristo lo ven como un discurso de odio. Hay una ceguera tan evidente. La pasión y gozo de Pablo por predicar el evangelio se fundamenta sobre la realidad de que, separados del evangelio, todos los seres humanos estamos bajo la ira de Dios. Pablo siente una pasión por predicar, porque él entiende esto: si no estás bajo la justicia que Dios nos dio, estás bajo la ira. Y es algo que debemos entender. A lo mejor tú entregaste tu vida y tú entiendes tu posición ahora en Cristo, pero tú tienes familiares, amigos, vecinos, hijos que quizá están viviendo bajo la ira de Dios. Si no entiendes o no crees la ira de Dios, el evangelio no te va a impactar. ¿Qué provoca la ira de Dios? Vamos a ver qué es lo que lleva a Dios a actuar de esta manera irada. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra dos cosas. Dos cosas provocan la ira: la impiedad y la ¿qué cosa? Injusticia. Dos cosas: impiedad. Pónganme la que sigue. Vamos a ver qué es la impiedad. A veces leemos estas palabras y no entendemos qué quiere decir impiedad. Póngame el cuadrito que sigue. Impiedad. Impiedad es la falta de reverencia a Dios. Es ignorar a Dios, es no tomarlo en cuenta, es menospreciarlo. Es decir: no, tú no eres para esta época, no, eso es del pasado, eso es de las abuelas. Es ignorarlo. Impiedad es deshonrar a Dios. Eso provoca la ira de Dios. Te voy a hacer una pregunta: ¿en el mundo habrá impiedad? ¿No es mucho de lo que vemos en las redes, en la política, con gobernantes en nuestro país que inician sus términos, ya sea de las leyes de los juzgados, ofreciendo a santos y a deidades, haciendo ritos? México es un país que vive bajo la impiedad. Nuestro país provoca la ira de Dios, y esto es doloroso, pero es verdad. Impiedad es deshonrar a Dios. Injusticia es la ausencia de amor, verdad y justicia en el trato hacia otros y hacia sí mismo. Y dice ahí el estudio bíblico, válgame, se me fue la palabra. El teólogo que escribió un libro al respecto dice que está vinculado a la inmoralidad. Entonces fíjate bien esto. ¿Qué provoca la ira de Dios? Que nuestra relación
vertical con Dios, la menospreciemos y que menospreciemos nuestras relaciones con las personas a nuestro lado. ¿Habrá razón para que Dios esté airado? ¿Habrá razón para que su juicio venga sobre nosotros? Hoy quiero que entiendas una realidad. Esto nos incluye a todos nosotros, porque nosotros, antes de Cristo, menospreciamos a Dios, deshonramos a Dios. La ira de Dios alcanza a todos los que viven deshonrando a Dios o en injusticia. Por eso necesitamos la justicia de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con justicia, fíjate bien lo que hacen, con injusticia, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué dice al final? Restringen la verdad. Los que viven así, fíjate bien lo que es restringir la verdad, impiden que la verdad se manifieste. En otras palabras, conscientemente atacan la verdad de Dios. Yo quiero que veas cómo esa es la condición del mundo actual, de muchos de tu familia, de las escuelas, de nuestro gobierno. Vivimos bajo la ira de Dios como país, porque estamos deshonrando a Dios constantemente. Estamos deshonrando al prójimo con asesinatos, con mentiras, con todo lo que existe en el mundo. Y luego dice, pero no nada más eso, porque con injusticia restringen, impiden que la verdad se manifieste. Esa es la realidad. Es la actitud obstinada y rebelde del pecador, que no quiere que la verdad se manifieste. Esa es la verdad. En otras palabras, sustituimos al verdadero Dios por un Dios egoísta basado en nosotros mismos. Nosotros terminamos creando a nuestro propio Dios. Lo que está diciendo Pablo, no honras a Dios, no honras a los otros. En otras palabras, tú te sientes superior a Dios y superior a las personas. Y como como el evangelio va en tu contra, no permites que se sepa y tú eres tu Dios con D chica. Esa es la condición tuya y mía antes de Cristo. Esa es la condición de muchos de nosotros ahorita. Todo ser humano, apréndetelo, está viviendo una de estas dos realidades. ¿Está bajo la ira de Dios o está justificado por Dios? Nomás hay esos dos grupos. Los que han sido justificados por el sacrificio de Cristo y los que están bajo la ira. Si eso no te mueve a predicar el evangelio, si eso no te mueve a ti mismo a arrepentirte, Pablo lo está haciendo para que podamos entender la profundidad del evangelio, porque Pablo entendía, nadie puede evitar las consecuencias del pecado. Fíjate cómo sigue diciendo, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pon mucha atención, porque Pablo está respondiendo todas las preguntas que a veces nos hacemos. Dice pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pablo está respondiendo a la pregunta, ¿cómo puede Dios culpar a alguien que no lo conoce? ¿Cómo es que Dios se atreve a culpar a alguien que no ha conocido a Dios? Pero Pablo comienza y nos da la respuesta antes de que siquiera se haga la pregunta. Y la respuesta es esta, no me quiten ese versículo, pónganme el otro.
Todos los seres humanos saben discernir entre el bien y el mal porque Dios puso algo en ellos que les dice lo que está bien o está mal. Puede ser que con el tiempo tú calles la verdad, que es lo que hablaba el versículo anterior. Pero lo que está diciendo Pablo, todo ser humano conoce lo que es bueno o es malo. El universo en el cual vivimos, todo el universo nos habla dos cosas de Dios. Nos habla de su persona y de su poder, que han sido visibles desde los tiempos. Todos los tiempos, desde que el mundo fue creado, podemos ver la creación como de parte de un Dios divino y su poder en todo lo que sucede. Hoy en día tratan de decir que Dios no existe y hay mil maneras, y ahorita Pablo lo va a responder, pero fíjate, desde la creación, toda la creación declara que existe un Dios. Salmos 8:3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Salmo 19:1-3 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay un lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. ¿Cómo puede ser posible que de la nada se creó todo? Que por un Big Bang todo lo que vemos fue creado con la exactitud increíble con la que existe. Que si se moviera la tierra 1 milímetro, moriríamos. ¿Cómo? Y preferimos creer que fue un Big Bang. Sí, fue un Big Bang. Dios dijo que sea creado. ¡Pum! Fue el Big Bang de Dios. Y sin embargo, nos seguimos sintiendo superiores a Dios. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Hay una frase que retumba en mi espíritu y es el final. Pónganme de nuevo el versículo 18. Perdón, el 20. Dice al final del 20, ahí en rojo: no tienen excusa. Está diciendo, todos los creados, todos los seres humanos, sabemos que hay un Dios. Y puede ser que en tu necedad te quieras convencer. Es como decir: yo no creo en el aire, pero sigues respirando. No creo en Dios, pero te sigue dando la vida. No tienen excusa. Pablo lo deja claro: todos somos pecadores y no importa que no te rehúses a creer en Dios, nadie tiene excusa. Fíjate bien, en la creación encontramos la expresión de amor de Dios demostrada en todo lo que vemos. ¿Cierto o falso? Tú ves un atardecer de Ciudad Juárez y puedes ver, hijo, el amor de Dios. Ve esto. El que podamos distinguir colores. Yo sé que hay algunos que no pueden, pero pueden hacer muchas otras cosas. Un saludo para Isaac. De tantas maravillas que el Señor hace, cómo nuestro cuerpo funciona de una manera tan increíble. La naturaleza, un árbol que da fruto y que cumple su ciclo una vez o 2 veces al año, cómo crece la hierba, todo lo que vemos, cómo gira con exactitud la tierra alrededor de su eje y a la vez alrededor del sol con una exactitud milimétrica, habla de la maravilla de Dios, habla de su amor, pero ahí no vas a encontrar su amor. ¿Sí me explico? Ves expresado su amor, pero no encuentras ahí su amor. Y muchos hemos creído que con las maravillas de Dios es suficiente. Pero no, ese amor que te llena, que te abraza, que te sana y te consuela, solo lo vas a encontrar cuando reconoces
tu situación como un hombre o una mujer pecador que necesita de un Salvador y reconoce que el Rey de Reyes se hizo hombre, vino a esta tierra y caminó para ser crucificado en una cruz, derramar su sangre por ti y por mí cuando no lo merecíamos, resucitar al tercer día y ascender a la diestra del Padre para que tú y yo tuviéramos al Espíritu Santo con nosotros. Es en su sacrificio, es en la persona de Cristo donde encontramos su amor y no en la creación. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos culpan a Dios por lo que sucede. ¿Qué pasaría si el día de mañana me acerco a la apertura de un volcán? Me acerco al cráter de un volcán y de repente me caigo hacia adentro del volcán. Ahí quedé, como pollito rostizado. Y yo pudiera decir, Señor, pero ¿y los ángeles de Jehová que me cubren? ¿Por qué no me salvaste en ese momento y me libraste de la muerte? Que a veces confundimos las demostraciones de amor con lo que Él nos da con su amor. Yo voy a encontrarme con su amor cuando yo muera en ese lugar, porque el amor es la cruz de Cristo y lo que Él hizo por mí, no lo que Él me da en esta tierra. Muchos de nosotros vivimos enamorados de lo que Él nos da, pero se nos olvida la eternidad. Se nos olvida que en lo que Él no está o nos da o no nos da, no son sus demostraciones de amor. Él tuvo una demostración de amor y es Cristo muriendo en la cruz. El amor de Dios se revela únicamente, escúchame bien esto, el amor de Dios se revela en un solo lugar, ese lugar en la cruz de Cristo. Lo demás son demostraciones de su amor. Si te permite tener una familia o si te la quita. Si te permite tener o no tener. Son demostraciones de amor. Pero su amor se encuentra en un solo lugar y es la cruz de Cristo. Y hasta que como creyentes lo entendamos, vamos a poder decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Vamos a poder entender nuestra posición como creados y no como dioses. Sigue diciendo, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron de la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Quiero terminar, si me ayudan con el piano, con 7 pasos que el hombre da hacia la oscuridad. Y están ahí en ese versículo. Pónganme primero el versículo 21, por favor, Beto. Paso número 1. Dice, pues aunque conocían a Dios. Pablo está hablando. Ponme el versículo 21, Beto, por favor. Pablo está hablando y está diciendo, todo ser humano conoce a Dios, de alguna u otra manera. Dentro de él hay algo que le dice, hay un Dios que existe. Tú antes de tener una relación íntima con Dios, había algo dentro de ti que te hacía pensar que había un Dios que vivía, que gobernaba
Y dice, pues aunque conocían a Dios, está diciendo, puedes conocer de Dios, pero si no tienes una intimidad con Dios. Hay muchos que creen en Dios. Hay muchos que lo niegan, aunque por dentro saben que existe. Hay mucho ateo, gracias a Dios. Pero dice, hay muchos que lo conocen, pero no tienen intimidad. Primer paso a la oscuridad. Dice, como nomás lo conocen de lejos. Segundo paso, dice ahí, no lo honraron como Dios. No lo honraron. En otras palabras, conocían que había un Dios. Y dime de quién te acuerdas, porque te vas a acordar de ti mismo antes de Cristo. Esto que te estoy hablando no es para que digas, ay, el vecino. Esto es para que veas tú dónde estás. Mucho tiempo yo conocí de Dios, pero no lo honré como Dios. No le di el lugar de Dios. Me creí independiente de Él, fui altivo. Y en muchos de mis caminos le di la espalda a Dios. Era mi camino a la oscuridad. Porque el que va en camino a la oscuridad, aunque conoce la existencia de Dios, no lo honra como Dios. Número 3, no le dieron gracias. Cuando tú honras a alguien, vives agradecido. Cuando un ser humano deja de darle gracias a Dios por su bondad y comienza a dar por hecho el día a día, comienza a dar por hecho la sanidad de hoy, comienza a dar por hecho la oportunidad de vivir, de abrazar a los que ama, y comienzas a darlo por hecho, lo que estás haciendo es que dejas de darle gracias. ¿Qué tan agradecido eres con Dios? Empezamos a sentir, el siguiente paso a la oscuridad es que empiezas a sentir que lo mereces todo. ¿Por qué Dios no me hizo esto? ¿Por qué Dios no lo dice? No le dieron gracias. Hay tanto por qué darle gracias a Dios todos los días. Y luego sigue diciendo, número 4, se hicieron vanos en sus razonamientos. ¿Sabes? Esta palabra vanos habla de vanidad. Está diciendo, otra versión dice, se envanecieron en sus pensamientos. En otras palabras, el vacío que sentían lo trataron de llenar con vanidad. Lo trataron de llenar poniéndose ellos en el lugar de Dios. Lo trataron de llenar acumulando cosas. Lo trataron de llenar con placer, con otra mujer, con otro hombre. Y dice, se hicieron vanos en su razonamiento. Empezaron a razonar y a decir, no, pues este es mi lugar. ¿Y sabes qué es eso? Cada vez vas cayendo más en la oscuridad. Y luego sigue diciendo Pablo, y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón de repente ya no entendía. ¿Sabes qué me duele tanto? Que he hablado con tantas personas que han caminado por estos pasos, que conocen de Dios. ¿Sabes qué es lo más triste? Que muchos de ellos están en la iglesia, conocen a Dios, pero ya no honran a Dios como si fuera el Dios. Son ellos. Honran a Dios, no le dan la honra, no le dan gracias, dan por hecho todo. Se hicieron vanos en su razonamiento. Ahora viven por la vanidad propia y el corazón está entenebrecido. ¿Sabes qué es un corazón entenebrecido? Es un corazón que tiene una inhabilidad para distinguir o discernir entre la verdad y la mentira. Hoy hay tanto cristiano engañado. Hay tanto cristiano engañado que está en pro de todas las ideologías que se ven. Hay tanto cristiano engañado por la psicología. Fíjate bien esto, este es el motivo por el cual muchos de los intelectuales de nuestros días se han entregado completamente a ideologías ateas, ideologías que ponen al hombre y el deseo del hombre por encima de lo que Dios creó. Ponen el placer por encima de lo que Dios creó. A unos kilómetros de aquí en la ciudad de Durango, una niña de 14 años murió esta semana porque a los 14 años un médico, novio de la mamá, decidió ponerle senos, implantes.
Una niña de 14 años fue sepultada este fin de semana. Porque creemos que sabemos más que Dios. Habiendo rechazado la revelación de Dios, se aceptan los razonamientos de los hombres. El mundo está en oscuridad. Número 6, ponme la que sigue. Dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Lo que para muchos es sabiduría, solo es necedad, porque proviene del hombre. Para conocer la verdadera sabiduría. Mira, el mundo tiene un concepto de verdad basado en lo que al mundo le conviene que sea la verdad. Tiene un concepto de justicia basado en lo que al mundo le conviene que sea justicia. Pero ambos conceptos, la verdad y la justicia, están claros en la palabra de Dios. Y el mundo se aleja cada vez más de esos conceptos. Y número 7, fíjate cómo termina todo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, terminaron hundidos con un corazón idolatrando otras cosas que no es Dios. Idolatrando el dinero, las posesiones, idolatrando el placer, idolatrando otras cosas que no son Dios. En pocas palabras, el hombre dejó de adorar a Dios para adorar lo que el mismo hombre creó. Estos es lo que sucede cuando un corazón está alejado de Dios. Se nos olvida de dónde venimos. Se nos olvida de dónde Dios nos salvó. Y mi oración y el libro de Romanos está aquí para que tú y yo recordemos cuál era nuestra condición antes de Cristo. Y para que abramos los ojos por si en estos años aunque conocemos a Dios, no hay una intimidad con Dios. Aunque venimos a la iglesia, no lo honramos como Dios. Hemos dejado de agradecerle. Nos hemos vuelto a vivir por nuestra vanidad. Y ahora somos necios en nuestra manera de pensar. Creyéndonos sabios, no nos damos cuenta que somos necios. Y tenemos ídolos ante los cuales nos postramos. El libro de Romanos, inspirado Pablo por el Espíritu Santo, nos dice, esa es tu posición cuando estás sin Cristo. Es tiempo, iglesia, de reconocer lo que somos sin Él, de hacer un examen para saber si realmente estoy consciente de mi maldad, de hacer un examen personal y que te preguntes, ¿estoy viviendo en la ira de Dios o mi vida está escondida en Cristo? Porque en el mundo solo hay dos tipos de personas. Hay muchas razas, pero hay dos tipos de personas. Hay muchos colores de piel, pero hay dos tipos de personas. Los que viven justificados por Cristo y los que viven bajo la ira de Dios, que día a día se revela y que tú puedes ver que cada día va en aumento, aún en la misma naturaleza. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Padre,